Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos un modelo de lámpara de pie con una altura máxima de 1,80 m y una mínima de 43 centímetros. ¿Será una buena opción? ¡Comencemos! Este modelo nos vendrá disponible en color blanco, negro, rojo, amarillo y plateado. En este caso yo adquirí la unidad en color blanco, pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. ¡Sí! Lo primero con lo que nos toparemos será con las partes que formarán parte del cuerpo de la lámpara. Estos serán unos tubos de aluminio, los cuales la verdad se sienten bastante pesados. Por el lado de abajo tendrán una rosca y por la parte de arriba tendrán una rosca hembra, para que así podamos enroscarlos todos en un solo cuerpo. En cuanto a la calidad de materiales, la verdad es que parecen muy duraderos ya que se sienten muy pesados y de buena calidad. Cada una de estas barras medirá 33 centímetros. Y como veremos tendremos 4 de estas barras para ajustar el tamaño que más se adecue a nuestra sala o cualquier otro lado donde vayamos a instalarla. Pero ahora vayamos a ver qué otras piezas nos trae la lámpara. Y entre ellas nos encontraremos con el apartado del socket, el cable y el enchufe, el cual ya vendrá con su propia barra y esta no será desmontable, lo que quiere decir que esta sería la altura mínima de esta lámpara, que vendría a ser de 43 centímetros, ya que 33 centímetros son de la barra y 10 centímetros son de la lámpara o pantalla y el socket. El cable tendrá una medida de 2 metros y en esta unidad la verdad es que se hubiera agradecido muchísimo que venga en color blanco y lógicamente en el modelo negro en color negro para que así pueda pasar desapercibido y no verse el cable saliendo tan feo. Pero ahora vayamos a las piezas finales que están debajo de este otro plastoformo. Y es que ahí nos tendríamos que encontrar con lo que es la lámpara y la base. En cuanto a la pantalla de la lámpara, podremos decir que este es muy liviano ya que es de un material de plástico semi-transparente. El punto bueno es que este es bastante flexible y eso evitará que se rompa en caso de que lo choquemos con alguna pared o algo así. Y finalmente en la parte de abajo nos encontraremos con la base o el pedestal, el cual en estos modelos tendría que ser muy pesado para que la lámpara se sostenga bien y no se vaya a caer con cualquier brisa o con cualquier empujoncito. En la parte de arriba tendremos el espacio para enroscar las barras de la lámpara y además también veremos que esta vendrá recubierta con un plástico blanco. En la parte de abajo tendremos un disco de metal sólido, como si se tratase del disco de una mancuerna o de algún juego de pesas. También veremos que en la parte de abajo tendrá sus mismas patas hechas del mismo metal de fierro. Hubiera sido mucho mejor que nos hubiera traído patas de goma antideslizantes. Pero ahora vayamos a ver cuánto pesa esta base, ya que para este modelo de lámparas la verdad es que tienen que tener una base muy pesada para que no se vayan a caer. En cuanto al peso de la base sola, veremos que pesará 2 kilogramos con 262 gramos. Eso es solo la base, ya que en el tamaño más pequeño pesará 2 kilogramos con 800 y en el nivel más alto, que es 1,80 m con todas las barras, pesará 3.3 kilogramos. Pero ahora vayamos a ver el método de instalación de esta lámpara, que la verdad es muy sencillo, y vamos a ver sobre todo cómo queda y qué pinta tendrá esta una vez ensamblada. En cuanto a la pantalla, no olviden sujetarla con su rosca adicional. Ahora, en el caso que querramos usarla en una mesa de noche, simplemente con esto ya bastaría, ya que la altura es más que ideal, ya que es de 43 centímetros. Simplemente tendremos que enroscarla en su base y ya está. Pero ahora vayamos a ver cómo es el procedimiento de enroscarle todas las piezas una por una. El punto bueno y el motivo por el cual yo escogí este modelo de lámpara es que hay algunos modelos que ya cuentan con sus focos LED. Pero recordemos que todo foco LED o iluminación LED tiene un tiempo de vida, y lo bueno de este es que es a rosca y con socket, así que podremos cambiarle cualquier foco e inclusive podremos ponerle luz cálida, luz fría, luz LED o inclusive cualquier otro foco inteligente que sea inclusive con iluminación RGB. Además de que esta me pareció la más completa, ya que podremos regular el tema de la altura e irle aumentando con las barras y quitando también la altura de acuerdo a nuestra necesidad, ya que la gran mayoría de estos modelos de lámpara de pie no se puede aumentar el tamaño. Además también que esta es la más barata que pude encontrar, con un precio inferior a los $15. Un precio razonable. Pero ahora vayamos a ver cómo lucirá en su estatura mínima de 43 centímetros. Y así es como se ve desde una toma de costado. La verdad se ve muy bien siempre y cuando no lo veas desde la parte de arriba, ya que me hubiera encantado que en la parte de arriba hubiera tenido una tapa para que no se vea el foco y también para que no entre suciedad dentro de la lámpara. En cuanto a términos de estabilidad, la verdad es que se siente muy estable y no se siente que se vaya a caer con cualquier movimiento o con un simple empujón.
Además de que su base está muy bien acabada con unos términos muy elegantes, desde mi punto de vista, y así es como se vería finalmente la lámpara encendida con una vista de costado. Algo que me llamó la atención bastante es que yo estaba usando una lámpara tradicional con el mismo foco, y al momento de cambiarle el foco a esta lámpara, logré notar que la iluminación aumentaba por lo menos en un 50 a 70%, y esto se debe a que en la parte superior de la lámpara, como podemos apreciar, es abierta, mientras que en las otras lámparas tradicionales como la de la imagen, que es la que yo estaba usando, encierra un poco más la luz y la luz del foco disminuye. Y la verdad es que en cuanto a apariencia esta lámpara me ha gustado bastante, aunque repito que me hubiera encantado que en la parte superior tenga una tapa en la parte de la pantalla para que no se vea el foco blanco desde arriba. Además de que el cable, al menos en esta unidad, debería haber sido de color blanco, para que no resalte mucho y no salte mucho a la vista. El punto bueno es que esta es una lámpara multiuso, ya que podrías usarla de esta forma en tu mesa de noche o en algún lugar donde no necesites una lámpara alta. Y ahora vayamos a ver qué tal se ve con el 1,80 m de barras instaladas, es decir, la altura máxima. Como pueden apreciar, los cables la verdad es que no se notan, ya que yo usé una brida blanca para sujetarlo el cable en la parte posterior o de atrás, para que así no se vea el momento de entrar, y como pueden ver la verdad es que hace un muy buen trabajo, ya que el cable molestoso no se verá, y sin duda le dará una apariencia más elegante. Hasta el momento esta lámpara me ha gustado mucho, por todo lo expuesto en el video. Sí. Por lo cual yo le daría una calificación de unos 8 de 10. Sí, estoy de acuerdo. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.